Momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo. Sí, muy buenas tardes a todos los que nos ven y nos sintonizan a esta hora, hoy lunes 24 de agosto del año 2020, cuando son las 1:05 de la tarde. En la dirección general de la emisora, el señor Jaime Nestares; en la gerencia general de producción, la señorita Wilix Arcaya; en la producción de este espacio, César Umbría; y en los controles, el buen amigo Gregorio González, quien les habla, Eduardo Batistini, de Primero Justicia, como todos los lunes, para este espacio que tenemos de 1 a 2 de la tarde para comunicarnos con nuestro pueblo, para hablar de los distintos temas de interés nacional. Hoy tendremos como invitado en el programa a Néstor Ollero, que es el secretario de Organización Regional de Primero Justicia en el estado Carabobo. Con él estaremos hablando de la actualización de este monitor de la canasta alimentaria que viene realizando nuestro partido Primero Justicia a lo largo y ancho del país, para todos los lunes dar las cifras de lo que significa la inflación en 8 productos básicos, y ya le estará explicando con más detalle esa situación en Carabobo y en todo el país. Y yo quería empezar nuestro editorial del día de hoy hablando de un tema muy sensible para nosotros los justicieros, y me permito robar 2 minutos del programa para hablar de este tema, que es un tema un poco interno. Sin embargo, a los justicieros nos llena de profundo dolor que el día sábado para domingo, nuestro dirigente de Primero Justicia en Petare, ex concejal y dirigente social, Junior Pantoja, pues lamentablemente falleció por problemas de salud, y que sin duda alguna, recordemos que Junior no solamente fue concejal de Primero Justicia en el municipio Sucre, representando a la parroquia Petare, sino que además siempre estuvo dedicado a la dirigencia social, a trabajar de la mano por su comunidad, con la gente. Tenía comedores para darle de comer a los niños más humildes en Petare. Y bueno, lamentablemente, recordemos que hace unos meses atrás fue injustamente encarcelado por el régimen de Nicolás Maduro, en una operación de secuestro prácticamente que se le realizó, y estuvo una buena cantidad de tiempo injustamente detenido, donde su salud empeoró en esas condiciones inhumanas de detención, y lamentablemente, luego de haber obtenido una libertad que nunca debió perder, su salud siguió empeorando, y lamentablemente la madrugada del día sábado, pues falleció. Así que queremos aprovechar para enviar nuestras condolencias a su familia, a todo el equipo de Primero Justicia en el municipio Sucre, sobre todo en la parroquia Petare, y decirles que, sin duda alguna, Junior será siempre para nosotros un ejemplo, siempre será un modelo a seguir de lo que un justiciero es, que al final, más que un líder político, sin duda es un líder social. Pero quitado ese tema, como les dije, muy personal nuestro de Primero Justicia, que nos tiene muy conmovidos, quería hablar en nuestro editorial de algunos temas puntuales. Ya el presidente encargado de Venezuela y el presidente de la Asamblea Nacional, junto a la directiva de la Asamblea Nacional de los Diputados, anunciaron que inicia el proceso para el pago de los primeros $100 de los héroes de la salud. Recordemos que estos primeros $100 que se van a pagar a los héroes de la salud, que son nuestros médicos, personal de enfermería y personal de salud, ha salido del dinero que se ha congelado de la corrupción del régimen de Maduro y que se ha recuperado para ponerlo al servicio de los venezolanos. Una vez hecho este anuncio de que este pago se iba a realizar a través de un monedero virtual, de una plataforma que es conocida por todos, que se llama RTM, para que las personas pudiesen inscribirse, bajar su billetera digital y recibir este pago, el régimen de Maduro lo primero que hizo fue bloquear esta página, esta plataforma, en las direcciones de internet de IP en Venezuela, pero además la SUDEBAN emitió un comunicado prácticamente flash, urgente, para alertarle a los bancos en Venezuela que se abstuviesen de hacer cualquier tipo de operación con esta plataforma. Ahí lo que estamos viendo es el contraste que hoy en día hay en Venezuela. Un régimen
que no le importa la vida de los venezolanos, un régimen que no le interesa la vida de los médicos, de las enfermeras, del personal de la salud, y es por eso que hoy Venezuela tiene los índices más altos de mortalidad en el sector salud producto del coronavirus. Y por otro lado vemos al presidente Guaidó y a la Asamblea Nacional haciendo todos los esfuerzos posibles para poder apoyar a nuestro equipo médico. Y es por eso que se hizo una donación también de recursos congelados a la OPS y a la Cruz Roja para darle dotación a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, a nuestro personal de la salud y a nuestros hospitales, pero también este apoyo directo a estos héroes de la salud para que puedan recibir sus primeros $100 como apoyo por la labor que están haciendo en defensa de la vida de los venezolanos en el marco de la pandemia del COVID y para seguir apoyando los próximos meses. Ahora, Maduro, con su actitud criminal de violación a los derechos humanos de los venezolanos, bueno, se convierte otra vez en un obstáculo o pretende ser un obstáculo para que este recurso no le llegue a nuestro personal de la salud. Así que a todos los médicos, enfermeras y personal de la salud que nos puedan estar viendo o estar escuchando, les decimos algo muy claro. Allí está el dinero, recuperado con responsabilidad, con firmeza, con fuerza, por parte de la Asamblea Nacional, encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional y el presidente interino Juan Guaidó, y recursos que si no se hubiesen congelado, estuviesen hoy en mansiones como la de Alex Saab, en derroche de los enchufados corruptos del régimen de Maduro, pero que hoy se han puesto al servicio de los venezolanos. Y evidentemente Maduro va a hacer todo lo posible para que ese dinero no le llegue a usted, médico, enfermera, personal de la salud. Así que nuestro llamado es a que esté muy alerta, muy pendiente de las instrucciones que estará dando el gobierno interino y la Asamblea Nacional referente a este tema, pero lo que hay que rescatar de esto es que nuevamente queda en evidencia que Nicolás Maduro desprecia a los venezolanos, que Nicolás Maduro prefiere utilizar horas de cadenas de televisión para aplaudir y alabar y halagar a los médicos cubanos y no da ni una palabra a los médicos, a las enfermeras y al personal de salud de Venezuela. Que Nicolás Maduro le rinde un homenaje, un minuto de silencio a un dirigente político del PSV que lamentablemente falleció por el COVID-19, porque nosotros no nos alegramos por la muerte de nadie, pero ni siquiera hace mención a los más allá de 70 médicos, enfermeras y personal de la salud que han fallecido a causa del COVID en Venezuela. Ese es el régimen que hoy en día tenemos en Venezuela, un régimen indolente, un régimen irresponsable y un régimen que sí le cabe el calificativo de apátrida. Porque una persona que hoy usurpa el poder en Venezuela, que privilegie a un extranjero sobre la vida y sobre la pertinencia o no de darle un beneficio a un venezolano, es un traidor a la patria. Y en eso se ha convertido Nicolás Maduro y toda la cúpula del PSUV, en unos traidores a la vida, unos traidores a la patria, unos traidores a Venezuela. Y eso además queda demostrado con las últimas declaraciones que Nicolás Maduro dio usurpando el espacio radioeléctrico de nuestro país. Bueno, el presidente Iván Duque de Colombia hizo una denuncia hace unos días atrás donde señalaba que informes de inteligencia develaban que Nicolás Maduro tenía un plan y ahí había estado en contacto con la República Islámica de Irán para comprar misiles de corto y mediano alcance. Ahora bien, ¿para qué el régimen de Nicolás Maduro quiere comprar misiles para las Fuerzas Armadas venezolanas? ¿Cuál es el fin que hay detrás de eso? Pero además, ¿por qué hacer esa compra de manera oculta, de manera poco transparente, violando todos los convenios internacionales de transparencia en lo que significa la compra de armas? Y además lo hace con su principal o uno de sus principales aliados comerciales, que es el régimen de Irán, que es un régimen que alberga y que apoya al terrorismo. Bueno, la respuesta de Nicolás Maduro ante eso es, bueno, decir que le parece una buena idea, que hay que avanzar en la compra y en esos contactos con Irán para proveerse de ese material bélico, cuando hoy en Venezuela los hospitales no tienen agua. Cuando hoy un médico, una enfermera en Venezuela no tiene una mascarilla que ponerse para atender a un paciente con COVID-19.
Mientras Maduro fantasea en comprar misiles de guerra para una guerra imaginaria que solamente existe en la cabeza de Maduro, bueno, hoy los médicos venezolanos no tienen guantes para poder atender a los pacientes con COVID-19. Mientras en la cabeza de Maduro pasa a gastar miles y miles y miles de millones de dólares y de euros para comprar armamento bélico, bueno, no hay un dólar para comprar un ventilador o un respirador para atender a pacientes críticos en las unidades de cuidados intensivos que están allí a causa del coronavirus en Venezuela. Entonces, al final, Maduro solo piensa en gastar el dinero de los venezolanos que no le pertenece para un solo objetivo, que es el garantizarse por cualquier medio su permanencia ilegítima en el poder en Venezuela. Y si Maduro tiene que sacrificar la vida de un venezolano para permanecer en el poder, no lo piensa dos veces, lo hace. Porque al final para Maduro la vida de los venezolanos no importa. Porque al final para Maduro la vida de los venezolanos es secundaria. Porque lo primordial para Nicolás Maduro es mantenerse en el poder y mantener los privilegios de la cúpula del PSUV que hoy lo rodea. Y ahí hoy, nuevamente, nuestro mensaje a las Fuerzas Armadas. ¿Hasta cuándo las Fuerzas Armadas van a permitir que este dictador entronado en Miraflores, solamente protegido por las bayonetas, siga violando los derechos humanos de los venezolanos? ¿Es que acaso las Fuerzas Armadas creen que los venezolanos no vamos a tener memoria y no vamos a recordar que han sido ellos quienes han prolongado la agonía del sufrimiento del pueblo de Venezuela por no querer actuar? Y cuando decimos no querer actuar, no significa que se aventuren a un golpe de Estado o que se aventuren a algo fuera de la Constitución. Todo lo contrario. Lo que le pedimos a las Fuerzas Armadas es que se regrese a la Constitución. Porque si hay alguien que está, aparte de Maduro, fuera de la Constitución hoy, son las Fuerzas Armadas, que abandonaron su rol constitucional para irse a la arena política, que abandonaron su rol de estar al lado de la gente para colocarse al lado de un régimen y de un dictador, que abandonaron el orgullo de empuñar las armas contra la injerencia extranjera y contra la injerencia de cualquier factor que quiera perturbar la paz de Venezuela, y agarraron esas armas y las voltearon para apuntar y amenazar al pueblo que se opone al régimen de Nicolás Maduro. Así que hoy las Fuerzas Armadas se han convertido en una institución que sin duda alguna, como venezolanos, nos da mucha vergüenza. Y esto no pretende faltarle el respeto a la institución o a los militares, no. Porque si a alguien le falta el respeto hoy a los militares son ustedes mismos, que han cambiado el uniforme por una camisa roja, que han hecho de su juramento de defender a la patria, bueno, papelillo, lo han destruido y lo han convertido en una proclama política del PSUV. Que cuando colocaban en los cuarteles socialismo, patria o muerte, estaban vendiendo sus principios y estaban entregando lo que significa el honor y la dignidad de ser un soldado. Y yo no les hablo como soldado porque nunca he sido militar, ni he querido serlo, ni pretendo dármelas de que conozco el mundo militar porque lo desconozco. Pero los militares también son seres humanos. Y lo que yo no puedo entender es cómo un ser humano, tenga o no tenga uniforme, no puede tener la sensibilidad de entender que los venezolanos están muriendo de hambre y que ellos tienen una responsabilidad histórica para que eso no siga pasando y se voltean a ver a otro lado. Eso es inconcebible, eso yo no lo puedo entender. Así que ¿hasta cuándo, señores de las Fuerzas Armadas, ustedes van a seguir siendo cómplices de un régimen que lo único que hace es que sus madres, sus hermanas, sus esposas lloren porque no tienen que darle de comer a sus hijos y lloren porque viven en un país sin oportunidades? Y ustedes tienen la posibilidad de que eso cambie. ¿Hasta cuándo van a esperar?
a que sigan muriendo más venezolanos, a que Venezuela se termine convirtiendo o se termine por culminar de africanizarse a un punto que los venezolanos se enfrenten unos con otros por un pedazo de pan. Eso es lo que les enseñaron ustedes en las aulas militares. Eso fue lo que a ustedes los motivó a convertirse en soldados de Venezuela. Yo les invito a que reflexionen y a que entiendan de una vez por todas que aquí tiene que haber una unión, sí, una unión cívico-militar, pero para sacar a Venezuela hacia adelante, no para que esa unión cívico-militar se convierta en la alcahuetería de una cúpula del PSUV que lo único que ha hecho es robarle no solamente el dinero a los venezolanos, sino la esperanza a todo nuestro pueblo. Así que con esto voy a un corte, de regreso seguimos con más de su programa Contigo. Estaremos conversando con Néstor Ollero de Primera Justicia del Estado Carabobo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bueno, y estamos ya de regreso en su programa Contigo por Radio Caracas Radio. Como les comentaba en el editorial, nuestro partido Primero Justicia ha venido realizando toda una serie de levantamientos a lo largo y ancho del país sobre la situación económica de Venezuela, pero específicamente el impacto que tiene en la canasta alimentaria de los venezolanos, específicamente en 8 productos concretos que de manera igualitaria se comparan en todos los estados del país para sacar no solamente un índice por estado, sino también un índice promedio de todo el país. Y todos los lunes se ha venido dando este balance. Este lunes, pues, le tocó a nuestro secretario de organización del partido en Carabobo, Néstor Ollero, dirigente de Organización Nacional de nuestro partido, bueno, ser el vocero de lo que fue la evolución de la canasta en esta semana, no solamente en el caso del estado Carabobo, sino el resto del país, y ya pues lo tenemos con nosotros vía Skype para conversar sobre este tema, y por supuesto también estaremos hablando de otros temas políticos, pero quería, bueno, darte la bienvenida, Néstor, y en principio decirte, bueno, cómo estuvo hoy el balance presentado por el partido Primera Justicia en torno a este tema. Hola Eduardo, bueno, muchas gracias por la invitación y por supuesto un saludo a todas las personas que nos están escuchando a través de esta super plataforma. Como bien lo mencionas, Eduardo, todos los lunes el partido Primera Justicia está haciendo un índice o un seguimiento a 8 productos de la cesta básica. Cabe rescatar que la cesta básica venezolana, dependiendo de la entidad, se está hablando de entre 50 y 60 productos. Y lo que estamos haciendo en el partido, Eduardo, es que de esos 60 productos de primera necesidad, estamos sacando 8 productos esenciales, primordiales, y le estamos viendo cómo es el comportamiento de los precios de estos 8 productos. ¿Qué productos nos estamos refiriendo?
Estamos hablando de 1 kilo de carne, 1 kilo de pollo, un cartón de huevo, 1 litro de aceite, 1 kilo de arroz, 1 kilo de harina, 1 kilo de pasta y 1 kilo de pasta, ¿no? Todo esto con la intención de que la gente tenga una guía para enfrentar lo que está sucediendo con nuestro proceso inflacionario, que no ha dejado de moverse. El proceso inflacionario en Venezuela quizás se ha desacelerado un poco, pero continúa en este proceso. ¿Qué hemos podido observar? Bueno, tenemos un top 5, lo primero, de las ciudades, un top de las ciudades más caras del país. Tenemos que la ciudad más cara del país es la ciudad de Caracas, con una cesta que está rondando los $17, y luego de eso le sigue lo que son las ciudades de Nueva Esparta, lo del estado Nueva Esparta, el estado Yaracuy, el estado Carabobo y el estado Amazonas. Son las ciudades que están en nuestro top de las ciudades más caras. ¿Y qué es lo que sucede con esto y lo que queremos observar, Eduardo? Que hoy por hoy el salario venezolano corresponde a solo $1,30 mensuales. Estamos hablando de 400.000 bolívares. En el caso del estado Carabobo, la cesta básica, o esta cesta que hemos denominado cesta Carabobo, está alrededor de los $16,87, Eduardo. No es posible que con $1,30 las familias venezolanas puedan solventar todo lo que es el costo de estos 8 productos. Y además que hay que recalcar algo, mensualmente la economía familiar es una economía que tiene una estructura de costo, que no solo se basa en 8 productos de la cesta básica, sino que se basa en una cantidad de costos que pueden ser desde el colegio de los chamos hasta seguros o cualquier otro gasto fijo que tiene la gente mensualmente en sus casas. Y lo que vemos hoy en día es que simplemente los $1,30 no alcanzan para solventar todo esto. Fíjate, yo lo que quería de alguna otra forma, y les comento, seguimos conversando con Néstor Ollero, secretario general de Organización de Primera Justicia en Carabobo, y él decía el tema del salario mínimo. Y si ustedes se han dado cuenta, y él lo comentaba muy bien, Venezuela, si hay una curva que ha venido en descenso, no es precisamente la del COVID-19, sino es la del salario mínimo en Venezuela. Y mucha gente se pregunta, bueno, pero ¿por qué si todo a cada rato, o cada 2 meses, cada 3 meses, el régimen anuncia, bueno, vamos a aumentar el salario mínimo en tanto %, bueno, vamos a subirle el ingreso a los trabajadores? ¿Qué pasa que cada vez que hay un aumento, pareciese que más bien la gente, en vez de alegrarse, se asusta? Porque claro, hay un sentido inverso. En vez de tener mayor capacidad adquisitiva, mayor capacidad de ahorro, es todo lo contrario. ¿Qué ha venido sucediendo en ese tema que ustedes nos puedan comentar? Hay 2 cosas importantes, ¿no? Para atacar todo lo que es el proceso inflacionario del país, deberíamos tener 2 discusiones súper importantes, Eduardo. Una es la del salario y la otra es la de la producción nacional. Ahora, cuando nos detenemos muy rápidamente en la producción nacional, no hay incentivos para la industria, para la producción nacional. No existe. No hay una estabilidad económica que le funcione a un privado para producir cosas en el país. Y por eso dependemos cada día más de todo lo que son las importaciones. Eso a su vez se encadena con lo que es depender a una divisa internacional como lo es el dólar. Ahora vamos otra vez a la otra parte, que es el tema de los sueldos y salarios. Mira, yo hoy hablaba en el 2016, cuando nuestro diputado Tomás Guanipa colocaba en la Asamblea Nacional lo que era la Ley de Protección del Salario, y él decía, nosotros tenemos que buscar la forma de anclar nuestros sueldos bases a una moneda internacional que no funcione para entonces proteger el salario de los venezolanos. Y lo que está ocurriendo es que esa gran idea que tuvo el diputado Tomás Guanipa, con el que no se discutió como tenía que discutirse muy seriamente, específicamente el encargado de llevar la política monetaria del país, que es el Banco Central, y por supuesto todos los ministerios que tienen que estar vinculados con esto, hoy tenemos esto. Tenemos el salario más bajo de toda Latinoamérica. Un salario que alcanza solo para cubrir el 8% de 8 productos de 60 productos que son primordiales para los venezolanos. Entonces, ¿qué es lo que sucede y dónde está la recomendación que siempre le damos a nuestra gente? Tiene que haber una discusión muy seria de lo que tiene que ser las reivindicaciones salariales de los venezolanos. Cuando revisamos la tabla de la administración pública, Eduardo, el 1 de mayo de este año se discutió la nueva tabla salarial de salarios de la administración pública.
cuando nosotros hacemos un repaso de esta discusión, nosotros encontramos que un obrero clase 1 te gana el sueldo base, que es 400.000 bolívares, pero una persona con doctorado, profesional con doctorado, profesional universitario con doctorado, la ley te dice que gana su sueldo mínimo, que son los 400.000 bolívares, más el 60%. O sea, estamos hablando de aproximadamente 630.000 bolívares, una cosa así. 630.000 bolívares para una persona que ha pasado por lo menos 15 o 20 años dedicado a la academia, a formarse como profesional universitario, como doctor. Y es aquí donde a detalles como estos es lo que te pueden dar respuesta a éxodos masivos de la gente. Detalles como estos es lo que te puede dar respuesta a todo este aparato inflacionario que tenemos, que lo único que genera es más y más inflación, porque no hay una discusión muy seria de los sueldos y los salarios. Así es, estamos conversando con Néstor Ollero, secretario de Organización de Primero Justicia en el Estado Carabobo, y nos comentaba, un poco este tema de lo que ha sido este monitor de la canasta básica de los estados, que ha venido haciendo Primero Justicia, pero también un poco sobre lo que fue esta propuesta de dignificación del salario que llevó nuestro secretario general y hoy embajador en Colombia, Tomás Guanipa, a la Asamblea Nacional, que buscaba precisamente buscar un referente en moneda extranjera sólida que permitiera que los venezolanos pudiesen sortear la inflación y proteger un poco sus ingresos. Otra de las cosas que queríamos conversar hoy con Néstor es la situación de la región o de las regiones en Venezuela. Sabemos que estamos viviendo una crisis producto del coronavirus hoy en día en Venezuela, que tenemos un régimen que ataca la pandemia con mentira, con oscuridad, con poca transparencia, y paralelamente hemos visto cómo en vez de aplanarse la curva de contagios en Venezuela, lo que ha habido es un aumento exponencial en la situación. Que a eso hay que sumarle la crisis humanitaria, la crisis de servicios públicos que convierte sin duda a Venezuela en un país que se parece cada vez más a los procesos de pobreza y que de alguna otra forma se han conocido como procesos de africanización de los países. Ahora, ¿cómo está la situación en Carabobo? Carabobo es un estado, fundamental dentro de la producción, dentro del desarrollo de nuestro país, y sabemos que sufre las mismas calamidades que toda Venezuela. Quería que nos comentaras un poco cómo está el estado Carabobo actualmente. Sí, gracias, Eduardo. Radiografía muy básica del estado. Hoy el estado Carabobo no es ese estado industrial que nosotros teníamos como referente. Estamos hablando del tercer estado del país, donde más del 70% de lo que nosotros conocíamos como el parque industrial del estado, lamentándolo mucho, ha cerrado sus puertas o prácticamente no existe. El estado es uno de los estados donde hay más problemas de servicio público a nivel nacional. Nosotros tenemos comunidades que tienen entre 3 y 6 meses sin gas, comunidades donde lo que es el tema del agua no llega frecuentemente. Estamos hablando de sitios donde el agua llega solo una vez por semana, nada más, y lo que por supuesto esto hace y obliga que nuestros jóvenes tengan que salir a buscar el preciado líquido de cualquier forma. Lamentándolo mucho, me gustaría darte muy buenos tips sobre este hermoso estado en el que vivimos, el cual tiene unas increíbles playas, el cual tiene una increíble gente, pero hoy la crisis ha arropado a nuestro estado en todas las formas. Lamentándolo mucho, vemos cómo no solo la gente tiene que enfrentarse a lo que es esta pandemia, sino que también entonces tienen que enfrentarse a temas como el que hablábamos anteriormente, donde hay un poco valor de la moneda que no permite que la gente pueda adquirir los productos de la cesta básica, donde lamentándolo mucho, la leña da para todo, que esto es algo que hablamos la semana pasada aquí en el estado. Nuestro diputado Marco Bozo, por supuesto, está llevando un monitor muy interesante sobre los servicios públicos y él cada semana va dando rastro de lo que está sucediendo en el estado con eso, pero lo que podemos observar en ese monitor es que simplemente la leña da para todo. La gente ha tenido que volver otra vez a cocinar con leña, la gente ha tenido que otra vez organizar su vida en torno a dónde consigue leña para cocinar, para entonces poder darle alimento a sus niños, para poder darle alimento a todos los miembros de la familia. Hoy, lamentándolo mucho, hemos pasado de ser un estado industrial a un estado prehistórico, Eduardo, donde las calamidades de los servicios públicos son el día a día de los carabobeños y están, por supuesto, en prioridad, a pesar de que tenemos una pandemia de la cual nos obliga a todos a cuidarnos por lo que está sucediendo, también por la crisis estructural que vive
nuestro sistema sanitario. También en el estado Carabobo nos toca cuidarnos no solo de la pandemia, como lo hablamos, sino también de ver cómo hacemos para tener suficiente dinero para solventar esta terrible situación que tenemos. Sí, les recuerdo que estamos conversando con Néstor Ollero, secretario de Organización Regional de Primero Justicia en Carabobo, y un poco retomando eso que nos comentas de esta situación que hoy en día viven los venezolanos, que mientras todos los países del mundo, entraron en los años 2000 al siglo XXI y entraron en un proceso de desarrollo que hoy muchos de ellos ven los frutos de alguna otra forma consolidados. Nosotros más bien hemos ido hacia el siglo XIX. Nos hemos ido hacia atrás. Y en el marco de esta situación, donde empezaron a aparecer enfermedades en Venezuela que se creían extintas en el mundo, como la malaria, como el paludismo, como la fiebre amarilla, etcétera, etcétera, ahora, tenemos esta pandemia mundial que nos está golpeando muy dura, porque además somos un país que no estaba preparado para recibir ni siquiera una gripe. Entonces, mucho menos para un virus como esto. Se presenta también entonces en el escenario de discusión de la política del país, un evento convocado por Nicolás Maduro para diciembre. ¿Qué valoración le das tú a esta convocatoria desde el punto de vista de la prioridad que hoy en día tienen los venezolanos dentro del país? Bueno, si hablamos de prioridad, como te digo, ni siquiera el tema de la pandemia ha sido prioridad para el Estado y para los venezolanos, porque tenemos crisis que están por encima de eso. Eso te da a ti una visión dentro de un esquema de prioridades donde puede estar entonces este llamado electoral de las prioridades de los venezolanos. Hoy, lamentándolo mucho, y es una cosa que yo creo que el partido lo ha dicho infinitas veces, nosotros somos un partido político que es obvio que pretende ir a elecciones y que cree en el escenario electoral. Eso es algo muy importante, pero creemos en un escenario electoral donde las condiciones sean las justas y donde se vea reflejado realmente el voto de los venezolanos. Este es el único país en el mundo que se dice ser democrático, donde si haces cualquier encuesta, el 80% te dice que está en desacuerdo con cómo se están haciendo las políticas del gobierno actual. Y lamentándolo mucho, cuando se va a las urnas electorales, este 80% no se ve reflejado en esas urnas. Por eso es que nosotros siempre lo hemos dicho en todas nuestros comunicados y en toda nuestra fase de lucha por estas condiciones, que Primero Justicia es un partido que quiere ir a elecciones, pero que quiere ir a elecciones donde las condiciones sean las que de verdad favorezcan a el venezolano de a pie de calle que quiere expresarse, pero expresarse libremente. Y es por eso que, eso te da un escalafón en toda esta cadena, en toda esta pirámide, donde pueden estar estas elecciones que se avecinan para el 6 de diciembre. Sí. Bueno, Néstor, y antes de culminar un poco este contacto, les recuerdo que estamos hablando con Néstor Ollero, secretario regional de Organización de Primero Justicia en el estado Carabobo. Tuvimos esta trágica noticia el pasado fin de semana que para nosotros como justicieros ha sido muy, muy dura, que es la muerte de Junior Pantoja, quien, lamentablemente empeoró su situación de salud a raíz del secuestro que el régimen de Maduro le realizó de manera ilegal y que le privó de su libertad por unas 3-4 semanas prácticamente, que lamentablemente colocó su estado de salud en una forma muy deteriorada. Pero también tenemos ya con más de 2 años encarcelado a nuestro hermano Juan Requesens, quien, como hemos visto en las últimas semanas, también se ha corrido mucha información del peligro que corren los presos políticos por este tema del coronavirus. ¿Cuál es tu valoración de la situación de los presos políticos hoy en Venezuela y cuál es tu mensaje a la dirigencia de Primero Justicia en este tema? El mensaje tiene que ser que nosotros sigamos hacia adelante con lo que son nuestros valores y nuestra lucha, que es totalmente legítima y que está de la mano de lo que está sufriendo el pueblo venezolano. Hoy el llamado de atención es a que nos pongamos todos los venezolanos de acuerdo en torno a lo que tiene que ser una forma en que nuestros presos políticos y una forma humanitaria en la que nuestros presos políticos no estén a la merced de esto que está pasando a nivel mundial, que es por supuesto todo el tema de la pandemia. Una demostración de cómo actúa el gobierno es la cárcel de todos nuestros dirigentes. Y una demostración de lo que el gobierno quiere ocultar es la forma en la que actúa apresando a dirigentes que simplemente están reclamando lo que es un derecho. Nosotros en el partido hemos sido la voz de aquellas personas que simplemente se han sentido
denigrados y manigrados por las políticas públicas que hoy, lamentándolo mucho, son las que están en el día a día de nuestro país. Por supuesto que el mensaje, Eduardo, es a seguir, es a continuar. Esto es una lucha que es legítima, esto es una lucha que está erradicada en todo lo que son los valores y, por supuesto, el mensaje para todas aquellas personas que nos están escuchando, no todos los justicieros. Es importante que se alce la voz cuando nosotros veamos que las cosas se están haciendo mal. Así es. Bueno, muchas gracias, Néstor. Era Néstor Ollero, secretario de Organización Regional de nuestro partido Primero Justicia, y con él nos vamos a el corte y al regreso seguiremos conversando de otros temas. Estaremos hablando del tema del coronavirus en Venezuela para seguir un poco conversando sobre este tema y también para seguir en la discusión de lo que significaba la poca transparencia con que el régimen de Nicolás Maduro ha asumido este tema. Así que muchas gracias, Néstor, y ya volvemos con más de su programa contigo aquí en Radio Caracas Radio. Muchas gracias a ustedes. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Bueno, y estamos ya de regreso con su programa Contigo, acá en Radio Caracas Radio. Y quería hablar un poco sobre lo que significa este simulacro electoral, esta farsa electoral que ha convocado Nicolás Maduro para el mes de diciembre. Bueno, lo primero que hay que decir es que esto no es una elección. Por ahí hemos escuchado gente que dice, bueno, ¿por qué nos vamos a abstener? ¿Por qué no votar? ¿Por qué no participar? Bueno, nadie se abstiene de un proceso que no es una elección. Si usted me dice que en diciembre vamos a un proceso con condiciones, con observación internacional calificada, y yo no estoy hablando de condiciones, el 100% de las condiciones, pero con una cantidad de condiciones fundamentales para permitir que haya posibilidades de participar en un proceso, sin observación internacional y sin ningún tipo de forma que permita garantizar que el voto del venezolano elija, bueno, eso no es una elección. Entonces, yo no puedo decir que me estoy absteniendo a un proceso que en toda su conformación, desde su concepción hasta el resultado de ese proceso, no está en los marcos ni en los parámetros de lo que significa una elección. Eso en primer lugar. En segundo lugar, bueno, Venezuela está atravesando quizás los momentos más difíciles o lo que van a empezar a ser los momentos más difíciles en el tema del coronavirus por la irresponsabilidad de un régimen que no hizo nada para proteger la vida de los venezolanos y que ahora pretende convocar este proceso electoral, que insisto, no es una elección, en el medio de esta crisis del coronavirus, poniendo en riesgo nuevamente la vida de los venezolanos. Que, por ejemplo,
ellos hablan de este proceso y este proceso tiene fases o tiene partes que implican concentración de personas en la calle. Por ejemplo, el simulacro electoral, por ejemplo, las llamadas ferias electorales, por ejemplo, la campaña electoral. Es decir, ¿cómo puede Maduro estar pensando, más allá de todo lo ilegal y lo írrito que es ese proceso, pero cómo puede estar pensando en hacer unas elecciones a trocha y mocha mientras los venezolanos se están muriendo? Porque si no los mata el coronavirus, los mata el hambre, pero además, cuando, por ejemplo, nuestros médicos, nuestras enfermeras están muriendo porque no hay material de bioseguridad en los hospitales, porque no hay respiradores en los hospitales, porque no hay agua en los hospitales, porque no hay gasolina en el país, es decir, el país está prácticamente paralizado y Maduro pretende que en ese escenario se convoquen unas elecciones para elegir una nueva Asamblea Nacional. Ahora, pregunta número 1. ¿El problema de Venezuela se resoluciona o se solventa con una nueva Asamblea Nacional? Bueno, la respuesta es evidente, no. Aunque todos concordamos que la Constitución dice que debe haber un proceso para elegir la Asamblea Nacional, no puede ser cualquier proceso y no se puede pretender vender una elección que no lo es. Lo segundo, y yo creo que es fundamental preguntarse acá, ¿están las condiciones en Venezuela dadas desde el punto de vista de la salud, de la seguridad, de la atención médica para enfrentar un proceso electoral como el que viene, que va a implicar movilización de calle, que va a implicar campaña electoral, que va a implicar aglomeración de personas, que va a implicar ruptura de lo que significa la cuarentena preventiva para salir a las calles? ¿Está el país preparado para esto? Pues no lo está. Pero peor aún, la única motivación que tiene Maduro para este simulacro electoral es permanecer en el poder, es deslastrar, sacar del camino a una Asamblea Nacional que ha dado una lucha, una batalla para desnudar ante el mundo lo que significa la usurpación de Nicolás Maduro. Y hoy por no menos hoy, más de 60 países reconocen a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y a la Asamblea Nacional como la única institución legítima. No reconocieron la elección presidencial de mayo del 2018, lo que generó que Maduro hoy sea un usurpador del poder. Pero además se ha hecho un control importante con apoyo de la comunidad internacional para rescatar recursos que, producto de la corrupción, no estaban destinados al pueblo de Venezuela. Pero además también se ha construido toda una concertación internacional para que en Venezuela haya elecciones libres, democráticas, transparentes, verificables y auditables, para que los venezolanos puedan elegir un presidente de la República y puedan renovar todos los poderes públicos del país. Y las fuerzas democráticas, en vocería del presidente Guaidó, han propuesto una ruta para que juntos transitemos el camino a lo que signifique la libertad de Venezuela. Y lo importante de esa ruta es que estemos unidos, que haya un camino claro, y que luego de que se trace ese camino, se respete ese camino. ¿Que se han podido cometer errores? Seguramente se han cometido errores. Pero nunca esos errores pueden estar por encima de la voluntad de unirnos para salir de esta pesadilla que significa Nicolás Maduro. Y ya después que salgamos de esa pesadilla, la gente, el venezolano de a pie, tendrá la posibilidad de premiar y castigar a quien lo hizo bien y quien lo hizo mal. Pero hoy la prioridad es que salgamos de este desastre y que le planteemos, sí, una ruta alternativa al país que vaya más allá del hecho político de no participar en un fraude electoral, sino que eso vaya acompañado de unas acciones concretas que le garanticen a los venezolanos la posibilidad de salir del régimen de Maduro. Porque así, como yo estoy de acuerdo en que necesitamos no validar, no convalidar eso que va a pasar en diciembre, también tenemos que decirle a la gente, bueno, ¿para dónde vamos después de diciembre?
Y allí es donde se está haciendo un esfuerzo ahorita profundo, importante, de discusión para en los próximos días presentarle una ruta al país. Y que mientras se presente esa ruta al país, es válido que todas las voces de la unidad democrática puedan expresarse y plantear sus opiniones, plantear sus ideas. Y una vez decidido el camino, todos debemos asumirla como una hoja de ruta única para poder avanzar con fuerza y entender que solo juntos podemos lograr el cambio que necesita Venezuela. Así que con esto me despido el día de hoy y los invito a que nos veamos el próximo lunes para seguir con más de este espacio contigo por Radio Caracas Radio, la radio que se ve y que se escucha. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 150 AM.